Hola muchachos, como último punto del módulo 4, vamos a ver un aplicativo del cálculo diferencial. Sí, esto es la optimización. ¿De qué trata la optimización? Bueno, pues primero, los procedimientos que hemos visto en temas anteriores del cálculo diferencial nos pueden servir para nosotros encontrar o resolver problemas para maximizar o minimizar una cantidad. ¿Sí? Entonces, un problema de optimización consiste en encontrar el valor máximo o mínimo de cierta función, de tal forma que satisfaga las condiciones dadas. Ahora, estos problemas los vamos a ir ejemplificando y entendiendo de mejor manera, ¿sí? Pero, ¿cómo puedo resolver estos ejercicios o este tipo de problemas? Tengo una guía para la resolución de problemas de optimización, ¿sí? Veamos, estos pasos en sí nos pueden ayudar a resolver de mejor manera, una manera más ordenada, de tal forma que nosotros adquiramos una habilidad para que estos problemas no se nos compliquen, ¿sí? Entonces, veamos, ¿qué nos dice? Como paso uno, dibujar una figura de análisis siempre que sea necesario, si no, en caso contrario, no se la hace, ¿sí? Segundo, plantear la función a maximizar o minimizar. Sí, debemos plantear nuestra función en cuestión. Ahora, mi tercer paso va a ser calcular la derivada de la función y buscar los puntos críticos igualando la derivada a cero. Cuarto, hallar la segunda derivada para comprobación de los resultados. Y quinto, responder las preguntas que se me formulen en el problema. Bien, eh, con esta pequeña introducción vamos a pasar a la resolución de ejercicios de optimización. Bien, muchachos, ahora vamos a ver la resolución de problemas acerca de optimización. No olviden que estos problemas son sacados de su libro de Matemática para la Administración y Economía. Esta vez vamos a ver la sección 13.6, ¿sí? Los ejercicios 5 y 11 que vemos aquí. Veamos, ¿qué me dice el primer ejercicio? Un fabricante determina que el costo total C de producir un artículo está dado por la función de costo C igual a 0.05Q cuadrado más 5Q más 500. ¿Para qué nivel de producción será mínimo el costo promedio por unidad? Pues veamos. Me está pidiendo me está preguntando el nivel de producción, que para qué nivel de producción mi costo será mínimo, mi costo promedio. Ahora bien, ¿cuál es mi costo promedio? Mi costo promedio por unidades Q, en este caso, tiene que ser todos mis costos dividido para el número de unidades, ¿sí? Para el número de unidades que yo ven. En ese caso, el costo promedio va a ser igual a todos los costos o al costo total dividido por el número de unidades que yo voy a vender. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función de mi costo? C, 0.05Q cuadrado más 5Q más 500. Y todo esto dividido por el número de unidades que yo vendo. Sí, de esa forma yo voy a poder sacar el costo promedio. Sí, bien, entonces si yo opero esto, es decir, voy a dividir cada término para Q, me va a quedar una respuesta o mi costo promedio me va a quedar en función de 0.05Q más 5 más 500 sobre Q. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Para poder sacar mis mínimos o mis máximos, tengo que sacar la primera derivada. ¿Sí? La primera derivada. Saco la primera derivada de mi función. Veamos. La derivada de 0.05Q, mantengo mi constante y derivo mi función Q. La derivada de Q es 1, por tanto 0.05 por 1, 0.05. La derivada de 5. 5 no está en función de Q, por tanto viene a ser una constante. La derivada de una constante es 0, ¿sí? Más la derivada de 500 sobre Q. Es como tener 500 por Q a la menos 1. Por tanto, ¿qué hago? Es como un exponencial. Bajo el menos 1 y resto 1. Menos 1, menos 2. ¿Sí? Entonces, bajo el menos 1 y resto menos 1. 500 por menos 1 por Q a la menos 2. Entonces, opero. ¿Sí?
0.05 más 0 más por menos, menos 500 por q a la menos 2 o lo que es lo mismo dividido para q al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué acabo de obtener aquí? Mi función del costo derivada, sí, de mi costo promedio. Ahora bien, ¿qué hago para sacar mi punto máximo mínimo? Igualo mi derivada a cero, ¿sí? Voy a igualar esta función a cero y despejar q para sacar mis puntos críticos. Pues bien, despejo q de aquí y me sale que q cuadrado es igual a 10.000. Saco raíz a los dos lados y como sabemos la raíz siempre tiene dos valores, un positivo y un negativo. Así que la raíz de q ha sido más menos 100. Pero tomo el valor positivo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un número de unidades, ¿sí? No puedo tomar un Q negativo porque no puedo decir, ah, yo vendí menos 10 productos o menos 100 productos, ¿sí? No. En este caso voy a tomar positivo porque estoy hablando del número de unidades. Por tanto, tomo 100 unidades, es decir, que Q es igual a 100 unidades. Ahora, tengo que ver si este 100 representa para mí un mínimo o un máximo, ¿sí? Entonces, veamos, ¿qué hago para la comprobación de ese valor? Recordemos los pasos que vimos que se deben ejecutar para realizar problemas de optimización. Hago la segunda derivada de mi costo promedio. Ya tengo la primera derivada, ¿verdad? Que es esta función. Para sacar la segunda derivada, ¿qué tengo que hacer? Volver a derivar mi primera derivada. Entonces, para sacar la segunda derivada, derivo mi primera derivada y obtengo la segunda derivada, que en este caso es 1000 sobre q al cubo, ¿sí? ¿Por qué? La derivada de 0.05 me va a dar 0 y la derivada de menos 500 por q a la menos 2 sería, ¿verdad? Bajo el menos 2, menos por menos más se me hace positivo y me queda 1000 por q a la menos 2 menos 1 que me va a quedar a la menos 3, que es lo mismo que tener 1000 sobre q al cubo. Ahora, ¿qué pasa si yo reemplazo este 100 aquí en q al cubo? Sí, me va a quedar 1000 sobre 10.000, ¿sí? Y eso me da un valor aproximado de 1 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿este valor es mayor o menor que 0? Viene a ser mayor que 0, por tanto, Q es mayor que 0. Ya, ¿qué me quiere decir esto? Que mi costo promedio es mínimo cuando Q es igual a 100 unidades, ¿sí? Bien, muchachos, este ha sido una ejemplificación de mínimos. Ahora veamos qué nos dice el siguiente problema y qué es lo que requerimos. Me dice, para el producto de un monopolista, la función de demanda es P igual a 85 menos 0.05 Q. Y la función de costo es de C igual a 600 más 35Q. ¿A qué nivel de producción se maximiza la utilidad y a qué precio ocurre esto y cuál es la utilidad? Veamos, ¿qué es lo que yo primero requiero encontrar o quiero solucionar? Me está preguntando cuál es el nivel de producción que maximiza mi utilidad. Pues bien, ¿a qué es igual utilidad? Esto ya vimos en capítulos anteriores. La utilidad era igual al ingreso total menos el costo total de mi producto, del producto que yo voy a ejecutar, ¿verdad? Entonces, si tengo el precio, ¿sí? Y tengo el costo, ¿qué digo? Que la utilidad es igual al precio de cada uno de mis productos por, por las unidades de producto que yo venda. Ese va a ser mi ingreso total. Lo que yo reciba en total de mi venta va a ser el número de productos que yo venda por el precio de cada uno de estos, ¿cierto? Entonces, por eso es el precio por el número de unidades, menos el costo total, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de precio? 85 menos 0.05Q por Q, que es mi número de unidades, menos el costo total. ¿Cuál es la función de costo total? 600 más 35Q, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué hago? Opero. Utilizo el álgebra. Entonces, este Q multiplico por lo que tengo dentro de mi paréntesis, me quedaría 85Q menos 0.05Q al cuadrado, menos, ingreso el menos al paréntesis, menos 600, menos por más menos 35Q, ¿sí? Y ahora sumo y resto lo que me corresponde. Me quedaría menos 0.05
q al cuadrado más 50q menos 600. Entonces, ¿qué he obtenido? La función de mi utilidad, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué hago para sacar el máximo o mis puntos críticos, en este caso de mi utilidad? ¿Sí? Lo que hago para sacar el paso siguiente, ¿sí? Después de obtener mi función, era el de obtener los puntos críticos. ¿Cómo hago esto? A través de la derivada. Derivo e igualo a cero y determino con la segunda derivada mi resultado, ¿sí? Si es un mínimo o un máximo. Ahora, veamos, ya tengo mi función. ¿Qué voy a hacer? Procedo a sacar la derivada de mi resultado, ¿sí? Mi función resultado de mi utilidad. Entonces, derivo la utilidad, ¿sí? Este 2 que tengo aquí como exponente pasa a multiplicar y se resta uno del exponente. Por tanto, menos 0.05 por 2 tengo a menos 0.1 por q, ¿sí? Más 50 por q, la derivada de q es 1, por tanto me queda 50 y la derivada de 600 por ser una constante es 0. Entonces, la derivada de p ha sido, o de mi utilidad ha sido menos 0.1q más 100, ¿sí? Esta va a ser mi razón de cambio de utilidad. Ahora bien, eso tengo que igualar a 0 para encontrar mi punto. Veamos. Esto igual a 0 y despejo q. ¿Sí? Me queda igual a menos 50 sobre 0.1. ¿Por qué? Porque este 50 aquí está sumando, pasa al otro lado a restar. Y este menos 0.1 que está aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y menos por menos más. 50 para 0.1 a 500. ¿Bien? Entonces ya tengo q que ha sido igual a 500 unidades de mi producto. Ahora, veamos, ya tengo Q igual a 500. Ahora quiero saber si es máximo o mínimo, si mi utilidad va a ser máxima o mínima, ¿no es cierto? Porque me está preguntando a qué precio ocurre esto y sabemos que ocurre a 500 y cuál es mi utilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Sacar la segunda derivada y ver si es mayor o menor a cero para saber si yo tengo un máximo o un mínimo, ¿sí? Entonces, veamos. Saco la segunda derivada de esta expresión de aquí, esto, menos 0.1q. Entonces, conservo la constante y saco la derivada de mi función. La derivada de q viene a ser 1. Entonces, menos 0.1 por 1 es menos 0.1, más la derivada de 50 por ser una constante es 0. Por tanto, la segunda derivada ha sido igual a menos 0.1. Y esto, ¿qué quiere decir? Que es menor a 0. Menos 0.1 es menor a 0. Sí, por tanto, P, en este caso el precio, es máximo. ¿Sí? El precio va a ser máximo cuando Q es igual a 500 unidades. Bien, entonces el precio que yo voy a tener al tener 500 unidades o al vender 500 unidades va a ser igual. Reemplazamos este Q en la función de mi precio. 85 menos 0.05 por Q, que en este caso es 500, me va a dar un total de $60. ¿Sí? Ese ha sido el precio al cual ocurre o se maximiza mi utilidad. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es esta utilidad? La utilidad, ya dijimos que era esto, el precio por el número de unidades menos el costo. Entonces, multiplico, reemplazando que Q igual a 500. Es decir, en esta función yo reemplazo en Q 500, ¿sí? Como vemos aquí, 85 menos 0.05 por 500, todo esto por 500 menos la función del costo, que sería 600 más 35 por Q, que en este caso es 500, ¿sí? Si esto yo opero, voy a tener que mi utilidad, en este caso, cuando mi utilidad se maximiza, esta utilidad va a ser de $11,900, ¿sí? No olvidemos esto. ¿Cómo me indica o cómo sé si yo tengo un máximo o un mínimo? Sacando la segunda derivada. Cuando es menor a cero voy a tener un máximo y cuando es mayor a cero voy a tener un mínimo. Bien, muchachos, esto fue una aplicación de los ejercicios de optimización y un final del cálculo diferencial. Ahora procedamos a ver las siguientes clases.